Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Estamos introduciéndonos en este evangelio tan lindo de San Mateo. Estamos estudiando los primeros capítulos. Nosotros estábamos reflexionando sobre esta presentación de Jesús. ¿Quién es Jesús? Es lo primero que San Mateo nos presenta en este camino de todo su evangelio. Del capítulo 1:1 hasta el 4:16 nos habla entonces quién es Jesús, el Mesías, el Cristo. Pero por otra parte, bajo una base de un contexto histórico, es decir, lo que nosotros entendemos como encarnación, pero no simplemente por la encarnación, sino que sobre todo por el hecho de pertenecer a un clan, a una tribu, pero eso significa pertenecer a una historia. Pertenecer a una historia significa entonces encarnarse, entrar en nuestra realidad. Es decir, que nuestro Dios no está cayendo, ¿verdad?, desde el cielo. No es un Dios Zeus, no es un Dios griego, ¿verdad?, que está haciendo milagros desde fuera, que no tiene nada que ver. No es un Dios arquitecto, como muchas veces también otros lo definen, ¿verdad?, otros movimientos, dejándole a Dios como que no tenga nada que ver con el mundo o con la existencia del hombre. No. El Dios de la Biblia, escuchen bien queridos hermanos, y esto es elemental y fundamental para que entendamos lo que es la Biblia y no confundamos, porque algunos después confunden y piensan que todo es igual, ¿verdad? Entonces que somos cristianos y que podemos juntar esto y aquello, un ecletismo que en realidad no es así, porque el Dios de la Biblia es un Dios que está presente y que actúa en el día a día. ¿Pero por qué? No tampoco como alguien que viene y hacer magia, ¿verdad?, en medio de nosotros, porque Él es Dios. El Dios nuestro de la Biblia es el Dios que se encarna. Y el Dios que se encarna quiere decir es un Dios que nos acompaña continuamente. No se olviden hermosos pasajes y todos los pasajes de la Biblia que nos hablan de encarnación, que nos habla de la presencia de Dios, pero nuestra historia. No es un Dios extranjero, digamos, o un Dios lejano. Es un Dios presente, no es un Dios aristotélico, no es un Dios arquitecto. El Dios nuestro es un Dios entonces que camina acompañante, es el Jalaj del Antiguo Testamento.
estas terminologías son importantes que nosotros entendamos. Vamos a hacer después un curso bíblico también, ¿verdad? Desde el hebreo bíblico. Vamos a hacer un poco para poder entender algunas de estas palabras esenciales y fundamentales que nosotros tenemos que entenderlo para poder aplicarlo después en nuestro entendimiento bíblico. Porque si no, nosotros decimos cualquier cosa, ¿verdad? Entonces no llegamos a entrar, no llegamos a comprender qué es lo que Dios verdaderamente nos está queriendo transmitir. Y entonces, cuando vienen estos charlatanes, cualquier cosa te dicen, y claro, como anda Jay hoy, entonces también nos engatusan, ¿verdad? Estos son vendedores, ¿verdad? Son encantadores de serpientes, yo digo, ¿verdad? O sea, ¿cómo se le encanta a una serpiente? A través de la flauta. Así con nosotros somos muchas veces. O sea, te toca ahí en el aspecto donde te gusta. Entonces, o lo que sea. Y así también puede suceder con nosotros, ¿verdad? Se llama algo más, ¿verdad? Porque en nuestra casa nosotros siempre teníamos un chanchito, siempre teníamos un garu, todo lo que sea, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Allá en el fondo de la casa. Entonces, y era lindo, ¿verdad? Pero cuando iba a llegar el día en que se tenía que matar el chancho, ¿verdad? O por la Navidad o por el Año Nuevo, esos eran los acontecimientos, o Semana Santa. Ya la curé tiempo, ya una más lleva. Entonces, la curé, ya. En aquel tiempo así se mataba, ¿verdad? Bueno, ahora no sé más cómo es con esta protección de los animales, etcétera, etcétera. Bueno, estos eran los tiempos de antes, ¿verdad? Entonces me hace nomás recordar, ¿verdad? Cómo muchas veces con nosotros nos hacen así, ¿verdad? Como nosotros no conocemos, el chanchito ahí no sabe nada de lo que va a pasar, ¿verdad? O tal vez no sé si presiente, ¿verdad? Pero le pone bien ahí, pero cureo bebé y el otro ya está ahí con el hacha, ¿verdad? Está ahí en una buena posición, y en el momento menos pensado, ¡pum!, ¿verdad? Nosotros lastimosamente, ¿verdad? Como no estamos preparados, entonces nos venden, nos encantan, ¿verdad? Como se le encanta también a la serpiente, como le dije con la flautita. Entonces nos venden cosas baratieri, cosas baratas. Entonces tenemos que entender y tenemos que entrar, porque justamente aquí todo lo que el Evangelio nos va presentando, y especialmente desde San Juan, desde Marcos, desde Lucas y sobre todo aquí lo que nosotros estamos estudiando, San Mateo profundamente nos habla siempre de una encarnación. Juan, por ejemplo, espectacularmente, como le estaba diciendo, el capítulo 1, del 1 al 18, si uno lo lee en serio, ahí el problema justamente de la comunidad, la pelea, entre comillas lo digo, ¿verdad? Porque era un mal entendimiento, era la falta de adhesión y de comprensión sobre la encarnación. O sea que eso no es un problema ahora nomás, ¿verdad? De los protestantes, ¿verdad? No es ahora nomás, sino que eso siempre de las primeras comunidades de esto ya se hablaba. Miren nomás San Juan capítulo 1 del 1 al 18. En el versículo 14 te dice demasiado bien. Y el verbo, es decir, la palabra, es decir, Dios mismo, se hizo carne, encarnación, entró en la historia y habitó en medio de nosotros. Esa es una forma de responder a una de las problemáticas existenciales, fundamentales, religiosas, porque es un religarse a la propia esencia, porque yo, en la medida en que entiendo de que Dios, ¿verdad?, se encarna, de que Dios entra en mi historia, entonces yo puedo saber y puedo entender lo que significa entonces el actuar de Dios en mi historia y en mi propia vida. Apesamente que sea cambiata. Porque si no es demasiado fácil. Se agua pura, caiúa, tereré, coray, enta mañana y botañas de yara, oye, papá, seré. De con la izquierda en la cancha de fútbol, veré jugar a la pelota. Andemos y que ganar la gol. Y ande yara cuando humo, hay un en que la gol de hereje, ¿verdad? Sino que vos tenés que meter el gol con tu esfuerzo, con tu lucha. Y ande yara te va a dar la habilidad, te va a dar la fuerza, ¿verdad?
la intuición, la inspiración, ¿verdad? Para saber cómo chulear, cabecear, que esto, aquello, pero después vos sos el que te vas a esforzar, André Cayana. Algunas veces me dio un gran pelotazo por ahí, hasta te puede doler mucho, ¿verdad? Pero el problema es que la gol. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando sobre este evangelio que es maravilloso. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos con ñande Yarañe en este segmento de entrevistas. Estamos con Héctor Acuña dialogando un poco sobre situaciones muy concretas que vivimos últimamente aquí en nuestro país. Héctor, quisiéramos saber un poco sobre esta situación de lo que en nuestra sociedad está muy candente, la situación del género, ¿verdad? O sea, cómo se está tomando, qué está pasando incluso por las cuestiones políticas, los parlamentos incluso, y que están queriendo llevar a la educación. Efectivamente, padre, hay una avanzada totalitaria que se llama ideología de género. Es un tipo de subversión cultural. Hay varios tipos de subversión cultural, pero esta avanzada totalitaria denominada ideología de género tiene características bastante peculiares y tiene ropajes muy friendly, muy amistosos aparentemente, pero en el fondo esconde mucha coacción, mucho recorte de libertades y finalmente un irreversible deterioro social también. ¿Y a qué me refiero? La ideología de género es un conjunto de ideas fundamentalmente anticientíficas que con propósitos políticos, o sea, de coacción, con propósitos de coacción, lo que intentan es desarraigar la naturaleza que hay en nosotros y explicar todo, incluso la sexualidad, en términos de cultura. Esta explicación de la sexualidad solamente en términos de cultura lleva incluso a extremos en los cuales finalmente a los niños en las escuelas le van a decir: bueno, vos no naciste hombre ni mujer, vos tenés que decidir cuál es tu género. Y hay cientos de géneros, ¿verdad? Hoy incluso ya se habla de los géneros transespecies, que uno puede finalmente decidir ser un perro, un caballo, o puede tener género fluido, ¿verdad? Oscilar entre el hombre y la mujer. Este tipo de cuestiones que se bajan a los niños y que los niños obviamente pueden recibir mediante el sistema educativo es un atropello a la indemnidad del niño. ¿Qué es la indemnidad? Es el derecho que tiene el niño a un desarrollo armónico. Y finalmente constituye abuso sexual. Imagínense que un adulto, porque es un adulto, o sea, las personas que están en las escuelas no son ángeles, son docentes con sus problemas seguramente, con sus intereses, y si estos fueron adoctrinados en género, es finalmente un adulto que le va a estar hablando de sexo a tu hijo a los 5, 6, 7 años, y que incluso puede llevarle a tomar decisiones que luego tu hijo puede lamentar. O sea, un niño que no puede cruzar la calle, pero al que sí se le dice podés cambiar de sexo, es un niño que finalmente es abusado sexualmente, ¿verdad? Eso se llama abuso sexual. Esta ideología de género, padre, surgió allá por la década de los 40 con una intelectual feminista llamada Simone de Beauvoir. Es una francesa que por cierto tuvo una vida bastante tormentosa, y ella llegó a decir una vez en un libro que se llama El Segundo Sexo que la mujer no se nace, la mujer se hace. Entonces lo que ella quiso decir es que no hay una esencia femenina, no hay una esencia masculina por ende tampoco, y que uno tiene que hacerse en el camino. Imagínense lo que eso significa para un adolescente de 14, 13 años que está construyendo de manera personal su identidad, ¿no? O sea, se va a sentir confundido, ¿no? Entonces, imagínense lo que significa que esto se baje a través de las líneas de educación del Estado, que no son optativas. Esto es, el Estado baja, y si el Estado baja es lo que se enseña, ¿no? Claro. Entonces, esta ideología de género fue mutando
durante muchos años, y hay un caso que fue emblemático y fue terrible para que se dé cuenta hasta dónde puede llegar. Había un doctor muy famoso en los Estados Unidos, allá por la década de los 70 hubieron muchos programas con intelectuales estadounidenses. Uno de ellos era el famoso doctor Money, John Money. John Money era conocido por llevar a la práctica las teorías de Simone de Beauvoir. ¿Y qué decían las teorías? Bueno, de que no importa con qué genitales uno nace, uno puede cambiar en el camino de sexo o de género, como le dicen, ¿no? Un caso emblemático fue el caso de los gemelos Reimer. Los gemelos Reimer, dos varoncitos que nacieron y eran gemelos. Pero debido a un problema, uno de los niños nació con uno de los genitales atrofiados. No, que podía a lo mejor con un tratamiento a lo mejor llevar una vida de varón. Pero el doctor Money, justo tenía el apellido Money, ¿no? Esto parece hasta ironía del destino. Le dijo a los padres que no había problema, que lo que iban a hacer es que Bruce era uno de los niños, ¿verdad? Iba a seguir con su sexo original, que era varón, y el otro que nació con un problema en el genital, iban a cercenarle y le iban a hacer mujer en el proceso. Esto se hizo, se le vistió como nena al niño, según las indicaciones del doctor Money, se le crió como nena, pero el niño al llegar, que se llamaba Daniel, creo, o Dan, ¿verdad? El niño al llegar a la pubertad empezó a sentir cambios hormonales de varón. Claro. ¿Qué hizo el doctor Money? Le inyectó hormonas femeninas. Ya. Y insistió en el tratamiento. Lo que sí que cuando este hombre llegó a la edad adulta, se le tuvo que contar porque él se sentía varón. Claro. Se sentía varón. Y se le tuvo que contar la verdad. Finalmente, este hombre al que se le había llamado Brenda, claro, ¿verdad? Se suicida. Se suicida y escribe un libro donde él dijo que su lucha contra la naturaleza fue la lucha de David contra Goliat. Imagínese, claro. Entonces, David se llamaba por eso hablaba de David Reimer y Bruce Reimer. Finalmente, Bruce se sintió tan culpable por lo que pasó, su hermano, que también se suicida. O sea, ¿cuál es la lección de esto? Que uno no puede dar la espalda a la naturaleza y decir que toda la sexualidad se construye en términos de cultura. Eso es un error tremendo. La cultura tiene su aportación, pero la naturaleza habla claro y fuerte, ¿verdad? Venimos con una esencia, hay una esencia humana, hay una naturaleza humana que hay que respetar y que cuando no se respeta lleva a tragedia, padre. Claro. Hay un video justamente que hace poco estuve viendo, un sacerdote jesuita que explicaba, y era un poco duro, ¿verdad? Porque decía, el burro no vuela, dice, pero ahora dice que el burro vuela, dice, y no sé cómo va a hacer para que el burro vuele. Y así una cosa muy irónica también, pero muy dura, pero para dar a entender que la naturaleza es naturaleza, ¿verdad? No se puede obviar la naturaleza, padre. Y además esto tiene una connotación política, porque uno dice, ¿qué tiene que ver esto con la política? Que la política finalmente es coacción y violencia y es extraernos dinero a los contribuyentes por medio de la coacción. Tiene que ver con lo siguiente: si no hay naturaleza humana, entonces no existen derechos naturales. Si no existen derechos naturales, ¿cuáles son los derechos naturales? Por ejemplo, el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad privada, el derecho a que uno pueda llevar adelante su proyecto de vida, ¿verdad? Son derechos humanos. Si no hay derechos naturales, mejor dicho, antes que derechos humanos, y si cualquier cosa puede ser derecho, entonces eso le da al Estado la posibilidad de poder ampliar su esfera de acción y cada vez pedir más dinero para sus contribuyentes. Entonces se crea cualquier cosa en función a cualquier supuesto derecho. Si no hay derecho natural, porque no hay naturaleza humana, entonces cualquier cosa puede ser derecho. Tengo derecho, por ejemplo, a tener, por ejemplo, salud gratuita, por ejemplo. Y la pregunta es que es cierto, hay ciertos niveles de salud que podemos tener todos, ¿verdad? Pero nada es gratis. Nada es gratis finalmente. Tengo derecho, por ejemplo, a llamarle a una persona odiosa o odiadora y hacerle callar. Tengo derecho a no escuchar lo que yo no quiero escuchar, y ese tipo de derechos se extienden. Entonces tenemos, por ejemplo, en Argentina hay un ministerio que se llama INADI, que si uno dice estas cosas en televisión, lo que yo estoy diciendo, el INADI me va a estar esperando afuera y me va a decir, usted tiene que pagar tanto de multa. Claro. Entonces, el problema de negar la naturaleza humana termina en que finalmente se niegan los derechos naturales. Y al negar los derechos naturales, que por cierto es una concepción tomista, ¿verdad? De Santo Tomás, esto termina con un agrandamiento del Estado y por lo tanto de la violencia en la sociedad. Claro. Muy bien, entonces así estamos conversando con Héctor Acuña,
Le agradecemos también su participación. Estamos en este segmento que se llama Ñande Yarañe Entrevista. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Hola chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábados de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y reflexionamos el Evangelio de San Mateo, que es un evangelio realmente encarnado, ¿verdad?, en la historia del hombre. Comienza luego ya con la encarnación, ¿verdad?, cuando te presenta ahí en el 1:1, desde ahí comienza hablándote de la genealogía, decíamos. Cuando te habla de la genealogía y comienza el aspecto entonces humano, comienza el aspecto de la encarnación, comienza con el aspecto histórico. Upea entonces la insistiformal vagina San Mateo. Después entonces ahí en el 1:18, ¿se acuerdan? Entonces en el 1:18 cuando nos vuelve a hablar y dice, este fue el origen de Jesucristo. María, madre, estaba comprometida con José cuando todavía no habían vivido juntos. Aquí te está queriendo indicar concretamente que no estaban juntos, es decir, no puede ser por una relación de la sexualidad, ¿verdad? Entonces concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. Ello inde, o muy ponado inde, por obra del Espíritu Santo. Bueno, estos elementos son esenciales y fundamentales, queridos amigos, queridos hermanos, para que entendamos, ¿verdad?, lo que significa para nosotros entonces este entendimiento de que Dios entra en nuestra historia, pero es Dios el que entra en nuestra historia, ¿verdad?
no es simplemente un Jesús, no sé, y como dicen los arrianos ya en aquel tiempo, uno de los primeros, ¿verdad? Una de las primeras herejías, que Dios después nomás utilizó el cuerpo. Ahí por un mitalanderete y Jesús, y viene Dios y entra en ese Jesús. No, es un momento, es Dios el que se encarna, Dios el que nace a través del seno, ¿verdad? De María. Y de ahí después vienen todas las consecuencias, ¿verdad? Si es Dios el que nace en el seno de una mujer, de una virgen, que se llama Miriam, María, la elegida, quiere decir eso. Entonces, quiere decir que esta mujer, esta doncella, es madre de Dios. Es Dios el que viene y nace. Dios el que nace ahí en su seno. No sé qué lógica necesitamos para decir que María es madre de Dios, ¿verdad? No sé. No sé por qué tenemos que negar. Tenemos que quebrar imágenes de la Virgen. Tenemos que despotricar contra la madre de Dios. Ya, vea. No sé, ¿viste? Esto es uno de los primeros problemas ya de la cristiandad. Por eso yo les digo, estas son herejías verdaderamente. Nosotros no le llamamos nomás herejes, nosotros le llamamos hermanos separados. No sé si son hermanos separados porque en realidad no entraría luego ni en el cristianismo, ¿verdad? Porque el cristianismo, el elemento fundamental dentro de su doctrina, verdaderamente de su conocimiento, es el nacimiento y la encarnación. Y la encarnación a través del seno virginal de una mujer. Aquí te dice todo. Pero atención, porque la propuesta del cristianismo es la encarnación. Atención, Es decir, que aquí se está salvando el aspecto histórico justamente. Mirá que aquí había un problema muy serio, porque ya el judaísmo de por sí no quería aceptar el cristianismo, o no entendía el cristianismo, porque pensaba que el cristianismo estaba justamente pensando en que viene desde afuera la intervención de Dios, ¿verdad? O sea, Dios que viene y hace todo por vos. Entonces el cristianismo le dice, nones. Dios interviene, Dios irrumpe, es la parusía de Dios en la historia del hombre, en la historia de nuestra generación. Pero dice, atención, Dios irrumpiendo entra en nuestra historia, Dios se encarna, Dios hace parte de nuestra historia y de nuestro camino. Entonces, ¿entendiste? Entonces, ese camino tenemos que hacer. En la medida que nosotros entendemos eso, aquí se salva todo el Antiguo Testamento. Porque o si no, nosotros le vamos a dar razón al judaísmo. Porque el judaísmo no aceptaba justamente el movimiento apocalíptico, porque el movimiento apocalíptico, si no entra la encarnación, entonces el movimiento apocalíptico puede ser verdaderamente un movimiento que solamente está apuntando a una realidad fuera totalmente, ¿verdad?, de lo que el judaísmo estaba diciendo. El judaísmo siempre ha dicho a través de Abraham, Dios que le elige a Abraham y le dice, bueno, Abraham, te elijo a vos para que me formes un pueblo, y a través de esta historia, que va a ser una historia de salvación, a través de esta historia vos tenés que sacar el pecado del mundo. Ustedes tienen que ser el ejemplo, pueblo elegido de Dios. Eso que Adán y Eva introdujeron, o sea, el hombre introdujo el pecado con su soberbia, con su autosuficiencia, quería considerarse como Dios. O sea, nosotros nos consideramos como Dios, prescindimos de Dios y le dice, yo quiero que este pueblo verdaderamente considere y se dé cuenta que se les indica tu imagen ya poco. Y entonces ahí comienza la historia de la salvación. Por eso historia a través de vos, Abraham, a través de tu pueblo. Cierto que después hay altibajos, hay dificultades. Hay momentos que estamos arriba, momentos que estamos abajo. Pero Dios siempre da esa posibilidad para salir de esa situación. Y ahora cuando llega el movimiento apocalíptico dice, bueno, este es el momento en el cual Dios mismo viene aquí, se encarna, pero siempre se encarna, porque no se puede dejar el aspecto histórico. Y es por eso que San Mateo, que escribe justamente a los judíos, habla muy bien de este aspecto. Es la presentación entonces de Jesús, el Cristo, como hijo de David, como hijo de Abraham. Es decir, cuando te dice hijo de David, hijo de Abraham, te está diciendo que se encarna en una realidad humana. Desde ahí Dios va a salvar, es decir, desde el pueblo elegido. Y esto, como le estaba diciendo, muchos problemas desde el inicio del cristianismo. Y estos fueron considerados heréticos, ¿entienden? Porque van fuera, o cuarucanella, o sea, van fuera de lo que verdaderamente dice la Biblia, de lo que verdaderamente dice el Evangelio.
Eso hoy se repite. Yo les puedo decir que hoy eso se repite en muchas prédicas de los sectarios, de los protestantes. Se repite esa misma herejía. A pesar de que ellos ahora no quieren que se le llame protestante, no quieren que se le llame sectario, no quieren eso que se le diga. ¿Por qué? Porque ellos supuestamente son y se quieren hacer llamar cristianos. Y yo, sin embargo, les puedo decir, queridos hermanos, que va justamente contra el cristianismo eso. El sacar fuera el aspecto de una encarnación, que es lo esencial y lo fundamental, porque cuando la Biblia nos presenta y nos dice todo el Nuevo Testamento te dice, llegó el tiempo, este es el tiempo se ha cumplido. Marcos 1, 14, 15, ahí está el centro, el caracú, ¿verdad? Se ha cumplido el tiempo, se ha cumplido. Aquí Dios, porque Dios se hace carne. O Gálatas, no sé si quieren leer más, verá San Pablo mismo cuando le está hablando a los Gálatas, por medio de una mujer que se encarna, es la encarnación, 4:4, ¿verdad? De Gálatas, y así sucesivamente, queridos hermanos. Porque todo gira en torno a este elemento esencial y fundamental de la vida del cristiano. Esto es ser cristiano, este es el cristianismo. La palabra de Dios es el cristianismo. No es cosa que yo invento porque me inspira de allí el Espíritu y digo lo que yo quiero en ese momento. Mentira, yo puedo decir cualquier cosa, oirorei. Justamente por eso se escribe la Biblia, para que nadie diga oirorei. Para eso se escribe la Biblia. Pero hay que interpretarlo, hay que saberlo. ¿Qué quiso decir verdaderamente? En síntesis, hay que estudiar y no inventar cosas sin saber lo que está diciendo aquí. A ese hay que aplazarle, 0 al cuadrado. Bueno, volvemos enseguida con más ñande yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, ñande yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de ñande yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Enséñame a amar como tú lo haces, Señor. Enséñame a perdonar
como tú lo haces, Señor. Y que no tema de caerme si es muy alto, porque tú calmas todo en mí. Eres refugio y consuelo en mis mañanas. Quiero que siempre estés aquí. Tómame, sosténme en tus brazos y elévame despacio. Ven, lléname de ti. Sáname, renuévame por dentro, cambiando por completo la oscuridad que me aleja hoy de ti. Y que no tema de caerme si es muy alto, porque tú calmas todo en mí. Eres refugio y consuelo en mis mañanas. Quiero que siempre estés aquí. Tómame, sosténme en tus brazos y elévame despacio. Ven, lléname de ti. Sáname, renuévame por dentro, cambiando por completo la oscuridad que me aleja hoy de ti. Que me aleja hoy de ti. Que me aleja hoy de ti. Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yarañ en Nuevo Testamento. Nosotros estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo, que nos presenta el elemento fundamental, esencial aquí de lo que nosotros le consideramos, ¿verdad?, que es el momento de Dios, el momento en el cual Dios actúa en nuestra historia, actúa en nuestra propia vida. Vamos a mirar entonces aquí, como última partecita, nosotros decíamos la vez pasada, ¿por qué esta presencia de Jesús, esta prédica de Jesús, esta prédica incluso que trae Juan el Bautista, que está antecediendo, ¿verdad?, a Jesús como el precursor, trae una oposición con su presencia? Y porque justamente todo lo que es evangelio, todo lo que es buena noticia, siempre te da entonces un chachá en la cola, ¿verdad? Y entonces te pone así, ¿qué pasó aquí? Mi hijo, atención, esta es la propuesta, esto es, mi hijo, lo que yo te dije. No ahora, mi hijo, quieras inventar y quieras decir cualquier cosa lo que a vos se te ocurra. O sea, eso es lo que te está diciendo aquí el evangelista, ¿verdad? Y le está recordando al pueblo. Entonces la respuesta la compendian de una forma magistral, porque cada evangelio te presenta de una forma magistral, queridos amigos. Es una comunidad que fue reflexionando, primero que vivió con Jesús, pero después los que fueron formando esa comunidad después de la muerte de Jesús. Ya estamos, miren, Mateo, ya estamos en el año casi 80, ¿verdad? Casi 80, 70, 75, ¿verdad? Entonces en ese momento se está escribiendo el Evangelio de San Mateo. Y cuando Mateo se escribe en esa época, a la cuenta, mucha agua ya pasó bajo el puente, se dice, mucha agua ya pasó bajo el puente, desde que murió Jesús hasta ese momento. Entonces ya tenemos casi 50 años, ¿verdad?, de vida, de comunidad, 50 años de reflexión. En 50 años ellos fueron reflexionando, fueron pensando, fueron corrigiendo, fueron escribiendo. Al comienzo se escriben, miren que hasta eso, no es que no se escribió nada, y ahora de repente en el año 80 se le ocurre escribir y comenzar todo de cero y recordar lo que pasó en el año 30 con Jesús. No, esto siempre venía en una tradición, por eso es que es importante la tradición.
¿Se dan cuenta entonces? Eso que dicen que la tradición no funciona, que la tradición solo la escritura, solo lo que está escrito en la Biblia. Hamba épicolo ya escribía en la Biblia. Pero ya ahí en la Biblia, ¿sabes qué es? Lo que vivió la tradición desde que conoció a Jesús hasta ese momento que se pone por escrito. Y cuando se pone por escrito hay un mensaje que se llama el mensaje evangélico, se llama. El mensaje del evangelio. Es decir, es una historia evangélica, no es una historia. No es una historia que te quiere decir Jesús comió 5 pan dulces, Jesús desayunó a tal hora, Jesús fue y se bañó en el Jordán, Jesús se fue caminando 20 kilómetros hoy y después se fue y descansó bajo un árbol. Aquí no es cronología o no es biografía de Jesús. Aquí hay una historia que se llama la historia evangélica. La historia del evangelio quiere decir evangelio, quiere decir buena noticia, es decir, es una historia de la buena noticia. ¿Qué yo entonces lo que estoy seleccionando aquí? O lo que el autor sagrado seleccionó. Esa historia evangélica, queridos amigos, queridos hermanos, que aquí nosotros encontramos y que ciertamente después se pone por escrito, ¿verdad? Entonces si decíamos, en el año 80, pero el año 80 ya mucho se reflexionó, esa comunidad que vivió con Jesús, que estuvo con Jesús, que conoció a Jesús, murió Jesús, desapareció Jesús, del aspecto histórico, terrenal, pero la comunidad que continúa, la comunidad que se va formando, la comunidad que tiene nuevos secuaces, nuevos seguidores, con ellos van reflexionando, van entendiendo, pero ¿desde dónde entienden? No es que también ellos están inventando cosas, mirando no sé dónde, a qué planeta para decir qué vamos a decir, qué vamos a proponer, qué doctrina nueva. La doctrina nueva, por decir entre comillas, del evangelio es que aquí en la persona de Jesús, ¿saben qué? Se cumplió todo lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento. Vea la Ibrahua. Vea la Ibrahua. Pero después prácticamente no hay cosa nueva en el evangelio que no diga en el Antiguo Testamento. Con algunos elementos esenciales como la resurrección, que es lo que les da la fuerza total, pero esa resurrección que también de cierta manera ya está prometida, ¿verdad? Yo escribí mi tesis doctoral justamente sobre la resurrección, pero las raíces de la resurrección. Es decir, lo que encontramos ya como gestación y pensamiento desde el Antiguo Testamento sobre el tema resurreccional. ¿Entienden? O sea que la resurrección que ellos encuentran aquí es el cumplimiento también, es el cumplimiento de lo que se venía gestando en el Antiguo Testamento. Y así, nosotros vamos encontrando en el Nuevo Testamento aquello que se gestó en el Antiguo Testamento como un cumplimiento y realización plena en la persona de Jesús. Jesús como Hijo de Dios y como Dios encarnado. Las dos dimensiones esenciales y fundamentales. Ahí está la novedad entonces del cristianismo. Y si nosotros negamos cualquiera de estos elementos, entonces no somos cristianos. Por eso yo les digo solamente que algunas veces la gente no entendéis, ¿verdad? Y entonces, claro, porque te habla de Jesús, etcétera, etcétera. Pero al negar el elemento fundamental de un Cristo encarnado, entonces estamos negando lo esencial del cristianismo. Por eso yo les digo, y se quieren hacer llamar cristianos. Vaya a cristiano y beber. Es decir, yo digo que soy de Guaraní, yo soy de Guaraní, pero me pongo el negro y el blanco, el negro y el blanco. Yo soy de Guaraní. Y entonces, ya, pero aquí hay una contradicción. Vos tenés que ponerte el amarillo con el negro, entonces. Ahí. No, pero llamo ya pe blanco. Entonces vos estás cambiando. No. Y yo me pongo el negro y el blanco y digo, yo soy de Guaraní, y me pongo esa camiseta. Tú ya hoy la de gallo, y dice la gente, ¿verdad? O sea, aquí tiene que haber concordancia, ¿verdad? Si yo me quiero hacer llamar cristiano, entonces tengo que aceptar este elemento fundamental, esencial. Porque si no, estamos cayendo ya en las primeras herejías, ¿verdad?, del cristianismo, el arrianismo, por ejemplo, ¿verdad? Uno de los tantos, pero hay tantas herejías en este sentido que se fueron corrigiendo, ¿verdad? Dentro de la iglesia se fueron corrigiendo. ¿Por qué? ¿Y desde dónde se corrige? Y desde aquí se corrige. Desde aquí se corrige, desde la palabra de Dios. Y me parece que ahora nosotros necesitamos en este momento ser claros y sinceros, ¿verdad?, para corregir, sobre todo, queridos hermanos, y por eso tenemos que estudiar y tenemos que leer y tenemos que empeñarnos y tenemos que hablar y tenemos que ser sinceros, ¿verdad? Entonces,
Cuando hablamos de un ecumenismo, tenemos que hablar entonces de los elementos fundamentales y esenciales, pero esto es como principio básico, ¿verdad? Como principio básico. Porque si de esto no hablamos, es como yo le estaba diciendo, soy de guaraní, pero uso negro y blanco. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. Paso a paso yo contigo voy, pues no hay nada que no puedas, Dios. No hay tormenta que no calmes, no hay batalla que no ganes tú, Jesús. Tan solo tú, mi Jesús. No hay oscuridades que no puedan enfrentarse contigo, contigo. Y las tempestades se calman si en la barca vas conmigo, conmigo. No hay flaquezas ni tormentos que sean más grandes que tu amar. Me basta, Señor. Me basta tu amor. Como María decirte sí, Señor, y tus promesas guardarlas en mi corazón. De su mano al cielo llegaré, bajo su manto nada temo, pues tú me diste a Jesús, me muestras su luz, todos tus. No hay oscuridades que no puedan enfrentarse contigo, contigo. Y las tempestades se calman si en la barca vas conmigo, conmigo. No hay flaquezas
buenas y en las malas, aún con risas y con lágrimas, tú me bastas. No hay oscuridades que no puedan enfrentarse contigo. Y las tempestades se calman si en la barca vas conmigo. No hay flaquezas ni tormentos que sean más grandes que tu amor. No hay oscuridades que no puedan enfrentarse contigo. Y las tempestades se calman si en la barca vas conmigo. No hay flaquezas ni tormentos que sean más grandes que tu amor. Me bastas, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. Y aquí nosotros encontramos el elemento fundamental, ¿verdad? Que estamos hablando de lo que Mateo nos quiere presentar. Comenzando la primera parte es describir quién es este Jesús. Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es entonces el aspecto divino. Ahí está el elemento number one. Pero sin descuidar el aspecto de encarnación. Jesús es hijo de David, Jesús es hijo de Abraham. Incluso San Mateo invierte las cosas, porque San Mateo comienza con el aspecto encarnacional, es decir, la encarnación. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Con eso comienza el Toledot. El Toledot significaba entonces arraigarse a una cultura, arraigarse a ese pueblo elegido. Es decir, con esto Mateo te está diciendo, Jesús es la continuación total y absoluta del judaísmo. Entonces, porque él está escribiendo a la comunidad judía, y el judaísmo quiere saber, ¿qué es este cristianismo? ¿Quiénes son estos secuaces de un tal Jesús de Nazaret? Esto están cambiando nuestra religión, están cambiando esto o aquello. Entonces ellos le dicen, no. Primero, les voy a decir una cosa. Genealogía, te voy a decir quién es Jesús. Genealogía de Jesucristo. Te voy a presentar quién es Jesús. Él es hijo de David, hijo de Abraham. Tan. Entonces, si yo te estoy diciendo ya eso, es la continuación total, absoluta de todo lo que Dios ya había prometido. Es la genealogía del judaísmo. Es la genealogía, entonces, de todo lo que ya se ha presentado en la Biblia, ¿verdad? Desde un comienzo. Y ahí comienza, ¿verdad? Ahí comienza a nombrarte, a darte los nombres. Y aquí te va pasando. Primero te va pasando los patriarcas. Después te va pasando los reyes. Por eso te dice David y Abraham, que son los elementos fundamentales dentro de esta descendencia. Y el tercero, después entonces, te va a ir poniendo los otros que ya vienen a desembocar nada más y nada menos que en el nacimiento de Jesús, donde también te decía muy bien el elemento divino y el elemento humano. Vamos a ver un poco. Genealogía de Jesucristo, decíamos, hijo de David, hijo de Abraham. Comenzamos así. Entonces el judío que escucha eso, bueno, aquí, ahora entiendo. Este es el hijo entonces que viene de nuestra religión, que viene de todo lo que Dios había prometido. Muy bien, hasta ahí todo tranquilo. Ñandumi, a ver cómo es tu genealogía. Ñandumi, moi pare yureina. O si vos sos alguien totalmente diverso, totalmente extranjero que venía de otra realidad, de otro planeta. Abraham dice, fue padre y dice, vamos a hacerte un examen. Te vamos a mirar, a ver, ¿cómo es tu genealogía? Muy bandello. Obvio tenés sangre azul, ella la gente. ¿Tenés? ¿Viene tu sangre azul o de dónde está viniendo? Entonces dice, Isaac, padre de Jacob. Jacob, padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sará. Y la madre de estos fue Tamar. Fares fue padre de Esrón. Esrón, padre de Aram. Aram, padre de Aminadab. Aminadab, padre de Naasón. Naasón, padre de Salmón. Salmón fue padre de Booz y la madre de este fue Rahab. Booz fue padre de Obed y la madre de este fue Ruth. Obed fue padre de Jesé y Jesé fue padre del rey David. Aquí entonces
la primera partecita de los patriarcas que llegan. Esta historia de salvación, atención, es una síntesis maravillosa, que llega a quien llega, al rey David. 14 por 3, tiene que contar después, 2 veces 7, más perfecto que esto, imposible. Y después otra vez, 14 veces, o mejor dicho, 3 veces 14. O sea, esto te está diciendo que Gálatas, ¿verdad? Miren un poco, por favor, ayúdenme, busquen en su Biblia. Yo supongo que ustedes tienen su Biblia, ¿verdad? Cuando nosotros estamos dando nuestros cursos. Gálatas 4:4. Miren un poco lo que dice aquí San Pablo en un momento. Dice así: pero cuando se cumplió el tiempo establecido. ¡Qué maravilla! Pablo conoce demasiado bien esto que nosotros estamos leyendo. Conoce muy bien dentro de la historia, ¿verdad?, de salvación. Porque Pablo, esto de los Gálatas, se escribe antes de lo que nosotros estamos estudiando, antes de Mateo. Pablo para este tiempo ya se murió. Pablo ya escribió esta carta a los Gálatas. O sea que Pablo es el primero que dice en este versículo 4:4 de Gálatas: cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer. Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. ¡Qué maravilla! Esta es una síntesis fenomenal de todo lo que nosotros ahora estamos estudiando en San Mateo. San Mateo prácticamente nos está queriendo demostrar esta tesis de San Pablo. Esta es la tesis de San Pablo. Primero, que Dios, el que se encarna, envió a su Hijo. Nacido de mujer, encarnación. Lucas, el ángel Gabriel, la fuerza de Dios. En el momento en que dice el fiat, el sí, hágase en mí según tu palabra, en ese momento descendió el Espíritu Santo y engendró el seno de María. Y ese será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. La historia entonces cambia, ¿verdad?, con la presencia de Dios. Después, ¿qué más dice? Envió a su Hijo, nació de una mujer y sujeto a la ley. ¿Por qué te está diciendo sujeto a la ley? Porque quiere decir que Él vivió como un hombre como nosotros. Fue Dios y hombre para redimir a los que estaban sometidos a la ley y hacernos hijos adoptivos. Hijos en el Hijo decimos. Para redimirnos, esa es la misión en el versículo 5. ¿Para qué viene Dios? Eso nosotros sabemos y que ya hemos hablado, ¿verdad? Así como el hombre introduce el pecado, Adán y Eva introduce el pecado, con esa alianza de Dios con Abraham, y que le dice: bueno, Abraham, ayúdame un poquitito, vos me vas a formar un pueblo, vas a ser mi pueblo, yo voy a ser tu Dios, y vamos a ayudarnos juntos. Yo quiero que ustedes erradiquen el mal que Adán y Eva metieron. O sea, si el hombre metió el pecado, ahora ustedes lo saquen. Y ellos comienzan esa historia, se va formando el pueblo de Dios, que responde a Dios. Claro que tiene sus altibajos, tiene sus problemas, y encontramos en el Antiguo Testamento plagado de pecados, de situaciones, pero siempre Dios que le da, Dios es justo, Dios le pide justicia, pero para que exista eso, le pasa la mano para que exista entonces misericordia. Bueno, queridos hermanos, esta teología tan hermosa, ¿verdad?, que está muy ensamblada, muy unida, todo el Nuevo Testamento unido, ¿verdad?, también al Antiguo Testamento, es una respuesta maravillosa, ¿verdad?, lo que nosotros encontramos y lo que Dios nos presenta. Ojalá que podamos cada vez comprender mejor, ¿verdad?, entender bien, ser humildes y sinceros y decir: bueno, Señor, entender la Biblia verdaderamente. Sin entender lo que estamos diciendo. Vamos a entender primero, ¿verdad?, cuál es esa estructura y qué es lo que nos quiere transmitir, ¿verdad?, Dios a través de estos evangelistas. ¿Qué es lo que esta tradición y esta comunidad reflexionó y entendió cuando Cristo entonces vino a habitar en medio de nosotros? Le deja a esta iglesia, a esta tradición, a esta comunidad que reflexiona, y ahora que nosotros lo tenemos por escrito. Nos despedimos por el día de hoy. Volvemos mañana de nuevo, como siempre, en nuestro programa, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. Les dejo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue
Ñande Yara Ñe'e con el padre Víctor Luis Cabañas.